Queridos hermanos, quisiera invitarlos a que me acompañen en la lectura del segundo libro de Reyes, el capítulo 4, para leer los primeros 7 versículos. Segundo de Reyes, el capítulo 4, versículo 1 al 7, será el pasaje que vamos a considerar en el mensaje de esta mañana. Dice así en la nueva traducción viviente, cada uno de ustedes, espero que me siga con su propia versión, pero que todos participen para escuchar junto conmigo la palabra de Dios. Dice ahí en Segundo Reyes, el capítulo 4, versículos del 1 al 7, de esta manera. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y pon las jarras a un costado una vez que estén llenas. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos seguían trayéndole jarras y ella llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: Ahora vende el aceite de oliva y paga tu deuda. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje de su palabra en el culto de esta mañana. Amado Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, incluyendo el hecho de hablarnos a través de tu palabra. Te rogamos que tú nos muestres claramente qué tienes para decirnos a través de este pasaje, para que podamos aplicarlo a nuestra vida hoy, mañana y siempre. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, estamos comenzando un año lleno de dudas, lleno de inquietudes. Y cada año tiene esto, mucho más este 2021, después del durísimo 2020 que tuvimos que enfrentar. Pero hay algo de lo que podemos estar seguros. Dios nos va a llenar de recursos para satisfacer nuestras necesidades y para que le sirvamos. Tal como lo hizo con la viuda en tiempos del profeta Eliseo, cuya historia hemos leído hace unos instantes. Por eso, en esta oportunidad, mi propuesta es: vivamos el poder del Evangelio conforme a nuestro lema, con la plenitud de recursos dados por Dios, ¿no? Con la plenitud de recursos dados por Dios. Aprendamos de la historia de la viuda en relación con esta propuesta espiritual de esta mañana. En primer lugar, a pesar de las dificultades que enfrentemos, dice el versículo 1, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a Eliseo y clamó: Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Interesante el hecho de que esta mujer viuda lo era de un miembro del grupo que estaba asistiendo a Eliseo, que estaba aprendiendo espiritualmente junto con él, así como él había aprendido de Elías. Seguramente Dios quiso que después que Elías partiera y Eliseo quedó como su sucesor, Eliseo pudiera desarrollar esta tarea docente con un grupo de personas fieles que servían a Dios y que actuaban como profetas. Ahora bien, esta mujer estaba viviendo una situación gravísima.
porque tal y como estaba legislado en aquel momento, si ella no podía pagar la deuda que había contraído su esposo mientras estaba con vida, podían tomar a sus hijos y convertirlos en esclavos. Y evidentemente lo menos que ella hubiera querido era esto, que sus dos hijos terminaran siendo esclavos. Yo no sé específicamente cuáles son las dificultades que vos estás atravesando en estos momentos, pero hay algo que yo puedo saber con certeza, y es que Dios conoce esas dificultades y Él está dispuesto a actuar a tu favor. En segundo lugar, haciendo un inventario de lo que tenemos. Dice el versículo 2 que la reacción de Eliseo fue preguntarle a esta mujer: ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y la respuesta de la mujer nos hace ver cierto pesimismo con que muchas veces enfrentamos las situaciones difíciles. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, ¿no? La verdad es que al enfrentar la situación de pagar la deuda contraída, el contar con solamente un frasco de aceite de oliva le pareció a esta mujer insignificante. Sin embargo, qué importante es que ella pudiera tomar conciencia de que ese era un recurso que Dios podía utilizar. Y es lo mismo que pasa con nosotros, aquí y ahora. Qué bueno es que nosotros seamos conscientes que ha puesto en nuestras manos Dios. Y para ello necesitamos ser personas ordenadas, personas que actuemos con sabiduría y que realmente tengamos una clara noción que ha puesto Dios en nuestras manos, aun cuando esto sea tan pequeño que parezca que no va a servir para que podamos encontrar soluciones a los desafíos de nuestra vida. Y en este sentido yo cuando estaba preparando este mensaje, recordando a un hermano en la fe que conocí, que tenía un pequeño negocio y que realmente él no diezmaba, decía, porque no sabía cuánto eran los recursos que entraban en su negocio, cuáles eran las ganancias después de sacar los costos, los gastos. Él no sabía. Él sabía que con eso sobrevivía, que con eso se mantenía, pero no tenía la menor idea de cuánto era. Y realmente esto creo que no es lo que Dios espera de nuestra vida. Dios espera que seamos personas ordenadas, personas que seamos conscientes de qué tenemos, porque justamente lo que Dios nos ha dado, aun cuando pueda parecer muy poco, Dios lo puede reproducir. Dios es el experto en reproducir lo poco que tengamos. Varias veces en la Biblia aparece esta enseñanza, como lo vamos a ver a continuación. En tercer lugar, siguiendo las indicaciones que nos muestre Dios. Dicen los versículos del 3 al 5, entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y pon las jarras a un costado una vez que estén llenas. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos seguían trayéndole jarras y ella llenaba una tras otra. Acá observamos cómo esta mujer se sujetó a lo que Eliseo le había dicho, se amoldó a la estrategia que él le indicó, y realmente esto fue lo que hizo que ella pudiera obtener solución a su problema. Comienzo del versículo 5, dice: entonces ella hizo lo que se le indicó. Y así como ella hizo lo que el profeta Eliseo le indicó, aquel que según el versículo 7 era un hombre de Dios, así nosotros también ahora contamos con la Biblia entera para que nos ilumine espiritualmente, para que nos dé las indicaciones de cómo hemos de proceder en todas las áreas de nuestra vida, tanto a nivel familiar como laboral, tanto en las relaciones con los demás, como en nuestra participación en nuestra iglesia. Todo
lo encontramos en la palabra de Dios y qué bueno es sujetarnos a ella. Ahora bien, acá aparece una idea muy interesante y es el hecho de que Dios iba a hacer lo mejor, pero había un esfuerzo que debía realizar la mujer. Ella tenía que pedirle a los amigos y a los vecinos que le prestaran jarras vacías. Ella tenía que después ir con sus hijos, cerrar la puerta en su casa y comenzar a echar en la jarra el aceite de oliva que tenía en el frasco y poner una por una las jarras que se iban llenando a un lado, ¿no? Y entonces, acá tenemos dos cosas que son muy importantes. Una es que Dios nos ilumina para saber cada uno de nosotros cuál es el esfuerzo que debe hacer con lo que Dios pone en nuestras manos. Dios nos da los recursos, pero Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte también. Aunque Dios haga el 90%, Él quiere que ese 10% que hacemos nosotros lo hagamos. Y esta es una cosa que encontramos en la Biblia de tapa a tapa, ¿no? La combinación formidable de la bendición de Dios y el esfuerzo de cada uno de aquellos que somos sus hijos. Y por otro lado, vemos la importancia de involucrar a otros, en este caso a los hijos, ¿no? Aquella mujer podía caer en el error de decir, pobre mis hijos, que casi los tengo que entregar como esclavos, los voy a sobreproteger, que no hagan nada. Pero no fue así, sino que realmente ella los involucró, ella les pidió que ellos colaboraran, que ellos participaran, que pudieran hacer su parte. Qué bueno es cuando, como papá, como mamá, cristianos, tratamos de que nuestros hijos colaboren con nosotros para poder hacer frente a los distintos problemas de la vida, a los distintos desafíos que enfrentamos día tras día. En cuarto lugar, siendo consciente de que los recursos extraordinarios no serán permanentes. Dice el versículo 6, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. A pesar de la abundancia de los recursos que Dios nos dé, de una manera milagrosa, como en este caso, hay un momento en el cual esos recursos se van a terminar. Resulta interesante acá que el aceite duró mientras hubo jarras en las cuales poder ser depositado, ¿no? Lo cual es otra enseñanza. Qué importante es el que tratemos de proveernos de todos los recipientes, en un sentido simbólico, para que realmente el aceite de Dios, en este caso, usando el término en un sentido simbólico, lo que Dios quiera darnos, pueda alcanzar para satisfacer nuestras necesidades. Y acá hay una cosa que es muy importante, y es que a veces nosotros podemos creer que podemos, por ser hijos de Dios, vivir de milagro en milagro, y no comprender que a veces Dios hace como hizo con el pueblo de Israel. Recuerdan ustedes que mientras fue necesario, Dios les mandó el maná del cielo, pero una vez que ellos pudieron ubicarse en la tierra prometida, ese maná no cayó más, sino que tuvieron los israelitas que trabajar, cultivar la tierra, crear los animales necesarios para poder subsistir. Y en este sentido muchas veces escuchamos la gran discusión de que vivimos en un país donde mucha gente pone la mano pidiendo al Estado el que le dé lo que necesita y no haciendo su propio esfuerzo. Este es un tema ampliamente discutido en nuestra sociedad. La vez pasada yo hablaba con mi esposa y le decía qué diferente que es la actitud de distintas personas. Por ejemplo, vamos a poner el caso del IFE, ¿no? Ha habido gente que se ha conformado con tratar de salir adelante con el IFE a como salga, y hay otras personas que han dicho, bueno, con este dinero que recibo de parte del Estado voy a hacer una pequeña inversión para poder hacer mi parte y de esta manera salir
adelante y no depender siempre del Estado. Qué bueno es que podamos nosotros como cristianos entender que realmente Dios está dispuesto a darnos recursos extraordinarios, pero que Él también está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Y finalmente, queridos hermanos, en quinto lugar, mediante la buena administración de lo recibido, que es lo que observamos en el versículo 7. Dice este versículo: cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tu deuda, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. Y acá vemos dos aspectos importantes de esta buena administración. En primer lugar, para satisfacer las necesidades de mayor urgencia. Es muy importante el que nosotros hagamos una lista de prioridades en cuanto a de qué manera vamos a invertir nuestros recursos. De manera que acá hay una enseñanza también, y es que, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, a nadie le debáis nada, ¿no? Lo primero que debía hacer la mujer era pagar su deuda. Claro, en este caso, porque ello iba a garantizar que sus hijos siguieran siendo personas libres y no esclavas, tal y como vimos al comenzar este relato. Pero qué bueno es que nosotros como cristianos siempre digamos, bueno, cada vez que tenemos una deuda tratemos de pagarla lo más pronto que podamos. Eso hace a nuestro buen testimonio como cristianos. Y la otra cosa es que alcance para satisfacer el resto de nuestras necesidades. Le dijo el profeta Eliseo a la mujer: tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. Qué bueno era para aquella mujer no solamente satisfacer la necesidad inmediata de la libertad de sus hijos para que no se volvieran esclavos al pagar la deuda, sino tener un dinero extra para poder satisfacer sus necesidades. Recordemos que en aquel tiempo las viudas realmente no tenían todas las posibilidades que tienen en nuestros días, y los niños pequeños tampoco tenían todo el respaldo del Estado, de las instituciones que hay ahora. Así es que con el dinero que sobrara, ella podía mantenerse así, mantener a sus dos hijos, mientras ellos crecían y podían encontrar un trabajo. Realmente qué formidable que es la obra de Dios, y por eso debemos siempre confiar en su provisión. Y en este sentido quisiera ir terminando al recordar una frase de una famosa escritora holandesa, Corrie ten Boom. Quizás muchos de ustedes han leído los escritos de esta mujer que nació en 1892 y murió en 1983, que escribió lo siguiente: exactamente dónde estoy, y ella misma se contesta, ya, en este preciso momento estoy en Dios y debajo de mí están sus brazos eternos. Qué formidable fe que tenía aquella mujer de Dios. Porque esto es así, podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios nos dará los recursos necesarios para hacer frente a todo aquello que requiera algún esfuerzo de nuestra parte. Él nos da las fuerzas para emplear esos recursos y la sabiduría para administrarlos como buenos mayordomos. Que Dios nos bendiga. En este sentido vamos a orar pidiendo que esto sea así en la vida de cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias por estar a nuestro lado. Gracias por este pasaje y todas sus enseñanzas, a que queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón, de manera que al comenzar este 2021 tengamos la confianza de que tú nos has de proveer todos los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales, día tras día. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.